Muy bien, veamos entonces las aplicaciones que tiene estas medidas de tendencias centrales, ¿de acuerdo? Vamos con el problema 1. Recordad un poquito cómo llenamos una tabla, ¿sí? Antes de pasar a poder determinar esas medidas. Me dice, de la siguiente tabla, ¿de acuerdo? Tenemos estos datos elaborados, ¿de acuerdo? Me hice con 14.400 postulantes a un examen, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es graficar nuestra tabla, tener todos los datos que se requieran necesarios, ¿no? Uno, por ejemplo, nuestro ancho de clase, ¿de acuerdo? Nuestro W acá vendría a ser 20. Vemos que cada intervalo pues avanza de 20 en 20 en esta parte. Nuestro N, que viene a ser la cantidad de datos que tenemos, que es la suma de todos los F minúsculas, nuestras frecuencias absolutas, viene a ser, según el dato, 14.400. ¿Ya? Tenemos ahí el dato. Ahora, teniendo ese dato, yo puedo determinar en este caso cuál son las variables que voy a tener en cada uno de los casos, ¿cierto? En cada intervalo. Siempre en cuando conozca uno la frecuencia relativa o viceversa, para la relativa a la absoluta, ¿cierto? Pero acá tenemos de dato la frecuencia relativa acumulada. Recordemos que aplicamos para determinar, lo hemos llamado el método de serrucho también, ¿no? O como quieran denominarlo ahí. Implica que este valorcito vino, sería 0,15. 0,15 más un nuevo valor tiene que ser 0,50, perdón. Entonces tendría que ser necesariamente 0,35. 0,50 más este valor que desconocemos, 0,75, pues fácil conocerlo, 0,25 en este caso. Y de 0,75 a la unidad, bueno, también es 0,25. Ya, ahí tenemos. Si tengo mi frecuencia relativa y tengo el n, que es la cantidad de datos, puedo conocer mi frecuencia absoluta. Recuerda esto, ¿no? Que nuestro h, la frecuencia relativa, era igual a ¿quién? A mi frecuencia absoluta, el f minúscula, entre n, que es la cantidad de datos, ¿sí? Esta es mi ecuación, mi formulita que se ha visto, que se ha puesto en este caso a los inicios. Y de ahí yo voy a determinar el f. Nuestro f minúscula, que es la frecuencia absoluta, mira, el n pasa multiplicando, ¿no? Vendría a ser h multiplicado por n, frecuencia relativa por la cantidad de datos. Y esta ecuación es lo que voy a utilizar para determinar cada uno de los casos, ¿no? F1, por ejemplo, la frecuencia absoluta del primer intervalo será pues su frecuencia relativa, ¿de acuerdo? Multiplicado por n, que ya conocemos según el dato, entonces será 0,15 por 14.400, ¿no? 2.160. Para el segundo intervalo será 0,35 por 14.400, misma ecuación. Lo mismo para el tercero y así como para el cuarto intervalo. Ya tenemos en este caso todos nuestros datos referidos, ¿no? Esto es 2.160, 5.040, 3.600 y este que tiene el mismo valor también, 3.600. La suma me está dando los 14.400 en este caso, ¿de acuerdo? Ahí tenemos entonces todos los datos que se está generando en cada uno de los casos. Ahora, pero la pregunta, aparte de llenar mi tablita, recordamos ello, ¿cuántos alumnos tienen notas? Me dice entre 70 y 80 puntos. Yo no tengo un límite de 70, pero sí hay 80. Pero ese 70 estará pues en este intervalo, aquí. Entonces, yo tengo que trabajar con este intervalo. ¿Ya? Se ha visto un problema similar en las clases anteriores, cómo separar en este caso aquellos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es considerar ese intervalo que tenemos en este caso, ¿de acuerdo? Nos pide las notas que están entre 70 y 80. Pero tengo el intervalo necesariamente, en este caso, desde 60 a 80, que está, es el mayor intervalo, cuya cantidad en este caso de alumnos es de 3.600. Tenemos ahí el todo, 3.600 alumnos, de 60 a 80. Entre ellos estará pues 70, ¿no? Un límite intermedio a ellos.
Y a mí solo me está solicitando esta cantidad de alumnado, que está entre 70 y 80, me dice. Recuerda que para distribuir entre dos intervalos que conocemos la cantidad, simplemente veamos qué espacio tienen entre ellas, ¿no? Entre esos límites que estamos generando. De 60 a 70 hay 10 y de 70 a 80 también hay 10. ¿Qué quiere decir? Que la relación en este caso pues es de 1 a 1, ¿no? Simplificándolo. Entonces, si hay 3.600, la mitad de 60 a 70 y la mitad de 70 a 80. Entonces, 1.800 alumnos para cada caso, ¿no? Entonces, aquí ya conocemos la cantidad de alumnado. Entonces, existen 1.800 que tienen notas entre 70 y 80. Recuerde que se distribuye proporcionalmente, ¿de acuerdo? Problema número 2. De la tabla me dice de frecuencia, bueno, muestra las edades, ¿no?, de los ingresantes del presente año, me dice a la facultad de la UNE y determine la moda. Ya, bueno, acá lo importante es determinar la moda, la medida de tendencia. Para la moda, yo tengo que ver primero lo que requiero. Si me pide completar la tabla, lo tengo que llenar, pues, la tabla en este caso. Pero si me pide algo específico, yo tengo que requerir, pues, solo esos datos, ¿no?, que requiero para determinar ello. Entonces, según lo que requerimos, la moda tiene por ecuación esta fórmula, ¿de acuerdo? Que se ha dejado en la clase pasada. Lo estoy volviendo a colocar. Lo primero que tenemos que hacer para reemplazar y saber con qué intervalo trabajamos es dónde está, pues, la moda, en qué intervalo. Y he mencionado, ¿ya?, que la moda, en este caso, me refiere trabajar con el F minúscula. Este me va a ayudar a determinar la moda. Entonces, si yo ya tengo de dato en mi tabla, para yo saber en qué intervalo voy a trabajar, porque me está dando todos los datos, en este caso, del F minúscula, de mi frecuencia absoluta. ¿Qué me dice por teoría la moda? Que es aquella variable que repite más veces. Y cuando están ordenados, como en una tabla, en este caso, la frecuencia absoluta me dice, pues, la cantidad de datos que hay en cada intervalo. ¿Y dónde hay mayor cantidad de datos? Aquí. 35 datos en el segundo intervalo, en el otro hay 20, 15, 10 menos. Eso quiere decir que yo voy a trabajar con este segundo intervalo. ¿Por qué? Porque ahí hay más datos y la moda es aquel que repite más veces. ¿De acuerdo? Ahora, recordemos que el L sub 0 es pues el límite inferior del intervalo que estamos trabajando. Este es el intervalo, aquí está mi límite inferior. Este es el L sub 0, o sea, este es 18. Nuestro W es el ancho de clase, ¿no?, que es común. Puede ser de cualquiera, ¿no? De cuánto en cada intervalo está avanzando, de 2 en 2, ¿no? Más 2, más 2, más 2, más 2. Entonces, mi ancho de clase es 2, ya conocido. Este D sub 1 es la diferencia de ¿quién? De mi frecuencia absoluta del intervalo menos el anterior que se está trabajando. Y el D sub 2, recordarás, ya se ha puesto también, que es la frecuencia absoluta del intervalo que trabaja menos el posterior, o sea, el que le sigue en este caso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nuestro D sub 1 sería 35 menos 20, que sería 15, y el D sub 2 vendría a ser 35 menos 15, el que le sigue, que sería 20. Entonces, conocidos esos datos, reemplazamos, ¿no? 18 más 2, todo multiplicado por 15, entre 15 más 20. Hacemos nuestra operación correspondiente. Ojo, primero divido, sumo esto de acá, divido y multiplico por 2, 0,85, soy directo ahí, más el 18 que es al inicio, 18,85. Recuerda que esta suma exterior es al último, ¿no? No se les ocurra sumar 18 más 2, profe, 20 y con lo que salga, no tengan cuidado, ¿no? Recuerda que las operaciones siempre tienen un rango, quién se opera primero y quién después en este caso, ¿ya? Se ha requerido, y si voy a recordarles que acá me trabajen con una calculadora a mano para que puedan determinar de manera rápida estas operaciones, que implica, en este caso, decimales y situaciones como ella, ¿ya? Si bien es cierto, el curso de, bueno, estadística es un curso, no un tema, y cuando estén en la universidad van a requerir al menos una calculadora científica que les ayude a resolver ecuaciones. Acá estamos trabajando generalmente con números enteros.
En muchos de los casos trabajas más decimales, 2, 3, 4 decimales, ¿no? Así que vayan un poquito acostumbrándose a ese uso, ¿ya? Problema número 3. En la siguiente tabla me dice con ancho constante, se muestra, obviamente el ancho tiene que ser igual. El gasto semanal me dice de pasajes de 30 personas, ¿ya? Ya conozco el N, nuestro N en este caso, o sea, la suma de todo ello tiene que ser 30. Eso quiere decir que el F mayúscula, nuestra frecuencia absoluta acumulada, al final tiene que ser 30 en este caso, ¿de acuerdo? Numerito más 3, ojo, tiene que darme 30, entonces este tendría que ser 27. Recuerda que entre las frecuencias absolutas, ¿ya? También se aplica lo que hemos hecho en la relativa en antes, la regla del serruchito. 27 más 3, 30, de ahí saco que este es 27. 30 porque es la cantidad de datos que tenemos en este caso, ya este es n, ese n es 30 en este caso. 12 más numerito tiene que ser 27, entonces ¿cuánto tendría que ser este valor? Tendría que ser 15 necesariamente, ¿de acuerdo? Ahí tenemos. Lo mismo vamos a utilizar para encontrar esta primera frecuencia absoluta. Ya tengo el n y ya tengo el f sub 3 o el h sub 1, ¿no? Entonces puedo determinar en este caso cuánto vale nuestro valorcito acá. A ver, no hemos puesto acá los datos, vamos a ser directos entonces. Sabemos que el f, ya lo hemos despejado en antes, era igual al h multiplicado por el n. ¿Ya? El n, lo puedo poner si deseo acá, es la sumatoria de todo. Nuestro f sub 1 será igual al h sub 1, que es 0,3, ahí está, multiplicado por ¿quién? Por el n, que vale 30. Y 0,3 multiplicado por 30 vendría a ser igual a 9. Entonces, este es 9. Completamos, este es 9. 9 más numerito es 12, entonces él vale 3. Comprobamos 3 más 15 sería 18, más 3, 21, más 9, 30. Efectivamente, la cantidad de datos. ¿De acuerdo? Ahora, yo voy a completar este datito que tenemos acá al final. ¿Ya? Puedo seguir determinando este valor, no hay problema. Vamos a completar. ¿Ya? Vamos a agarrar ahí la calculadorita. Y vamos a operar cada uno de los casos en esta parte. ¿Está bien? El h sub 2, ¿ya? De lo que hemos despejado de esto, recuerda que el h es lo mismo que está ahí al lado, es f entre n, ¿cierto? Nuestro f es 3, ahí está, dividido entre la cantidad de datos n, que es 30, 0,1, entonces este es 0,1. Ahora dividimos 15 entre 30, en este caso, ¿ya? Que vendría a ser 0,5, ¿cierto? Ok. Dividimos acá también, otra vez 3 entre 30, sigue siendo 0,1. Bueno, y la suma, recuerda que en la frecuencia relativa es 1, ¿no? Sumamos todos estos decimales, efectivamente es igual a 1. Ya está. Ahora, recuerda que para determinar me está pidiendo, en este caso determine el gasto promedio, en este caso me está pidiendo la media, ahí tenemos la formulita, que es el producto en esta parte del x por f entre n. ¿Ya? Para no hacer una ecuación demasiado extenso, yo voy a encontrar este producto y esta sumatoria de forma directa. Este producto lo voy a determinar aquí. X multiplicado por F. ¿De acuerdo? Pero para ello, ¿qué necesito? Necesito el F, ya tengo de dato. Y necesito el X, la marca de clase, que no es este X que es media. Este no tiene barrita. ¿Quién era el X? Era en esta parte, ojo, la semisuma de cada intervalo. Empezamos con eso. ¿De cuánto en cuánto está avanzando? Bueno, acá es fácil darse cuenta, ¿no? Aunque lo puedes tantear en esta parte, ¿no? Me parece que está de 10 en 10, ¿no? Más 10 sería 30, este 30 baja, más 10, 40, efectivamente. 40 más 10, 50, ya hemos visto cómo determinar un ancho de clase anteriormente, y menos 10 sería 10. Entonces, nuestro ancho de clase acá, por ejemplo, sería igual a 10, está avanzando de 10 en 10. Este X, lo que necesito, es la semisuma. 10 más 20, 30 entre 2, 15. 20 más 30,
55, ¿no? Entre 2, 25. Seguimos sumando 70 entre 2, 75. 90 entre 2, 45. Ya tengo lo que requiero, ya tengo mi frecuencia absoluta y ya tengo mi marca de clase. Entonces voy a poder determinar el producto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a multiplicar, a ver. Primer producto de x por f sería 15 por 9. ¿No? Vamos multiplicando 15 por 9. Bueno, mi dato dice 135, ya está. Ahora x2 por f2 sería 25 por 3, ¿sí? Que sería igual a 75, ¿cierto? Ya está. Ahora el x por el f3 sería 35 por 15, ¿no? Que vendría a ser 525, listo. Y por último, 45 por 3 en este caso, ¿no? Ya está. Sería 135 también. Y en esta parte final voy a poner pues la sumatoria ya de todo este producto, o sea, todo esto de acá que tengo. Entonces, vamos a sumarle, a ver, 135, me dice más 75, más 525, más 135, que vendría a ser igual a 870. Ya tengo la sumatoria. Al hacer esto, este cuadro en la misma tabla, me va a ayudar a mí a reemplazar la ecuación de manera directa. Entonces, nuestra media, ya que es el promedio que nos está pidiendo, sería igual a ¿quién? A 870, que es todo esto, entre n. N sigue siendo 30, ¿no? Entonces, 870 entre 30, 29. ¿Cuánto será el promedio? 29. Esta es la manera más sencilla. Graficarlo en la tabla lo que requieres y reemplazar directo. ¿Cuál hubiese sido el otro proceso de determinar esta media, este promedio? Haciendo la ecuación aquí mismo, ¿no? Profe, es x por f. X por f es 15 por 9 más, ahora el siguiente, ¿no? 25 por 3 más el que le sigue, ¿no? De cada intervalo, obviamente. 35 por 15 más 45 por 3. Y todo esto dividido entre ¿quién? Entre la cantidad de datos que es 30. Hubiese hecho este proceso más. Y al hacer este mecanismo de arriba voy a obtener lo mismo de acá. ¿De acuerdo? Y la tabla me va a ayudar a verlo un poquito más ordenado y ser más directo. A estar haciendo de repente una ecuación más compleja. ¿De acuerdo? Listo. Vamos con el problema 4. Complete, me dice la siguiente tabla de distribución de frecuencias y hay el valor de la mediana. Bueno, acá me pide la mediana, ¿no? Acá era la media. Entonces hay que completar, me dice. Vamos a ver una manera de determinar nuestro ancho de clase. Ojo. Ya. Uno era tantearlo si están cercanos, va a ser fácil encontrarlo, pero si digamos está un poquito lejano a este, es un poquito más tedioso de poderlo ver, ¿de acuerdo? La manera en que podemos hacer es la diferencia, hallando el rango entre la cantidad de intervalo, ¿de acuerdo? Muy bien. Empezamos a ver en esta parte con nuestras frecuencias. Necesito la primera frecuencia. ¿Por qué estoy multiplicando el 0,2 por 20? Misma ecuación, mira, acá está. Recuerda pues que nuestra frecuencia es igual absoluta a la frecuencia relativa por la cantidad de datos que es n. ¿De acuerdo? Este es el caso que tenemos. Ahora, n lo puedo encontrar en nuestra frecuencia absoluta acumulada. Recuerda que este se va sumando y el final me representa la cantidad de datos que tienes. Eso quiere decir que nuestro n es 20, ya que al final de nuestra frecuencia absoluta acumulada está pues 20. Entonces, ya tengo la cantidad de datos, tengo su frecuencia relativa del primero, que es 0,2 por 20 sería 4. Entonces, este valorcito es 4. Recuerda que la suma de todas mis frecuencias absolutas es la cantidad de datos totales. 4 más 5, 9. Bueno, más 1, 10, más 3, 13. ¿Me falta cuánto? Me falta 7. Ya conozco entonces este otro dato. Con eso voy a poder determinar esta otra frecuencia acumulada. Sería 4. Mira, mi sumatoria sería 9. La sumatoria sería 12. Sigo sumando, sería 19.
Y efectivamente a la suma, pues más 1, 20. Estamos comprobando. Entonces, ¿puedo determinar nuestras frecuencias relativas? Sí, con nuestra misma ecuación, solo que el n acá va a pasar a dividirlo, ¿no? Con esta ecuación que tenemos a este lado, ¿ya? Que es lo mismo en este caso. Entonces, determinamos nuestras frecuencias relativas, antes de determinar en este caso nuestra media, ¿ya? A ver, vamos a aplicar de manera rapidita, otra vez la calculadora. Primera frecuencia relativa, o segunda ya será su frecuencia absoluta entre n, ¿no? O sea, 5 entre 20, que vendría a ser, ahora vamos a, el puntero sería 0,25, ¿ya? 5 entre 20, 0,25. Ahora 3 entre 20, ¿no? 3 entre 20, 0,15, ya está. 7 entre 20, el otro sería que 0,35. Y por último, 1 entre 20, ¿no? Que es 0,05. La suma de todo ello, 0,2 es lo mismo que 0,20, recuérdalo, ¿ya? Me suman a la unidad en este caso. Ahora, para determinar en esta parte nuestra mediana, ¿ya? Es lo que nos está solicitando. A ver, vamos a retrocederlo. Para determinar nuestra mediana, yo tengo que ver en este caso con qué intervalo voy a trabajar en esta parte, ¿ya? Y para la mediana, recuerda pues el que me ayuda, más práctico, es nuestra frecuencia absoluta acumulada. Él me va a decir con qué intervalo. Mi teoría, ¿qué me dice de la mediana? La mediana es aquel valor que está al medio, al centro de los datos cuando están ordenados, y estos ya están ordenados. Ojo, ¿de acuerdo? Nuestro W, acá lo vamos a hallar, límite superior menos límite inferior, esto dividido entre quién, la cantidad de intervalos que le separa. Esta es la manera más concreta. Lo pudimos haber hecho aquí, pero era sencillo, ¿no? Que era solo uno y más fácil de poderlo ver. 1, 2, 3, 4, 5, entre 5. 40 menos 10 sería 30, entre 5 vendría a ser igual a 6. Eso quiere decir que nuestro ancho de clase vale 6. Se avanza de 6 en 6, más 6, 16. Él baja, 22. Él sigue bajando, más 6 sería 28. Sigue bajando, más 6 sería 34. Ahí está, sigue bajando, más 6, 40, efectivamente. Ahora, está ordenado desde 10 hasta 40, ¿sí? Esto me indica, la tabla siempre ya pues está de manera organizada. Ahora, la mediana es el que se encuentra en el medio. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 20 datos, desde el 1 hasta el dato 20. ¿Y qué datos estarán en el medio? El que está en el puesto 10 y en el puesto 11, recordarán. De acá hay 9 datos y de acá también hay 9 datos, ¿no? Esto es cantidad de datos pares, entonces tenemos 2 acá. Entonces, yo tengo que ver el número 10 y el número 11. Y la frecuencia absoluta acumulada, eso me ayuda. Del 1 al 4, ya mira, lo voy a poner acá desde arribita. Desde el 1 hasta el 4 están aquí. Acá desde el 5 hasta el 9 están en este segundo intervalo, ¿ya? Del 10 al 12 están en este tercer intervalo. Y acá sería del 13 al 19 y acá el 20 solo en este caso, porque es uno solo, ¿cierto? Entonces, si del 10 al 12 están en este intervalo, obviamente está pues el 11 también entre ellos. Eso quiere decir que yo voy a trabajar con este intervalo. Y acá se encuentra la mediana. Entonces, con el tercer intervalo es a trabajar. El L es nuestra frecuencia, o perdón, es el límite inferior, en este caso es 22 del intervalo que estamos trabajando. Nuestro W sigue siendo nuestro ancho de clase. El N ya lo conocemos, es 20, la cantidad de datos. El F mayúscula menos 1. Cada vez que me dice F sub 0 menos 1 o sub I menos 1, hay una diferencia. Esta es nuestra frecuencia absoluta acumulada a trabajar, el 12. Pero como es menos 1, me refiere a la anterior, o sea, en este caso se refiere a 9.
¿ya? En cambio, el f sub 0, acá no hay restar ni sumado, entonces es este de acá, que es la frecuencia absoluta del intervalo que se está trabajando. En este caso vendría a ser igual a 3. Entonces ya tengo todos los datos, los reemplazamos, ¿no? Entonces, 22 más 6 vale 20, entre 2 es 10, menos 9, entre 3 sería un tercio, ¿no? Por 6, que sería 2 más 22, vendría a ser igual a 24. Entonces, nuestra mediana, en este caso, vendría a ser igual a 24. ¿Ya? Vamos a borrar estas partecitas para poder entrar con una hoja más de aplicaciones, ¿de acuerdo? Recordando lo que se hizo, bueno, lo que la clase grabada que se dejó, ¿no? Lamentablemente tuve unos percances de no estar presente en la clase, ¿sí? Un cruce de horarios. Vamos con esta última parte. Me dice, de la tabla hay la moda. Acá me está pidiendo determinar la moda. Entonces, lo primero que tengo que hacer es llenarlo, ¿no? Profesor, solo tengo acá un intervalo y necesito hallar, ¿no?, todo ello de repente para determinarlo, ¿no? ¿Quién es el límite inferior de lo que vamos a trabajar? Muy bien. Lo que estoy haciendo para determinar en este caso nuestro ancho de clase, saber cuánto es, lo llamo W. Recuerda que este valorcito viene acá, sería 60, el vino del anterior. Entonces, si al ancho de clase yo me llamo W, está avanzando de W en W en este caso. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer es regresar. Entonces, como regreso, en vez de sumar, lo que hacemos, restamos. Este sería menos W. Este vino de acá, 60 menos W. Entonces, acá sigo restándole ese W. Este sería 60 menos 2W, ya, voy a ponerlo inclinado, menos 2W, otra vez le resto, sería 60 menos 3W, hasta ahí nada más. ¿Por qué? Porque en este intervalo me está dando la marca de clase. Y recuerda que la marca de clase es la semisuma, o sea, 60 menos 3W más 60 menos 2W dividido entre 2 es igual a ¿quién? A mi marca de clase, que es 35. Bueno, acá 60 más 60, vamos a operarlo, 120 menos 5W sería igual. Paso al otro lado, sería 70, ¿cierto? Pasamos a restar este ladito, el 75 a 70. Y nuestro 5W al otro lado positivo, ¿no? Que vendría a ser 45, ¿cierto? 45, 10, 8, 120. Efectivamente, pasamos a dividirlo No es y 70, nuestro W9. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, ya sabemos de cuánto en cuánto está avanzando. Ya no es, sabemos cuánto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna consulta? no es 70, 2 por 35. Tiene razón. Perdón. Un lapsus. Ok, gracias. Pasamos a restarlo a 120, sería 50, ¿no? Efectivamente. A ver, un lapsus ahí, chicos. Gracias por el dato. Sería 10. Entonces avanza de 10 en 10. Este sería 70. Ojo, ya saben el proceso. Lo voy a borrar para colocar los datos, ¿ya? Vamos a colocar, ya conocemos ahí a nuestro W. Entonces nuestro W era 10. A ver, esta más vamos a borrarla ya. Ya sabemos cómo hemos generado. Entonces este es 60, menos 10 acá sería 50, tenemos acá 50, menos 10 sería 40, tenemos acá 40, menos 10 sería 30, tenemos acá el 30, menos 10 sería 20. Ya completamos nuestra marca de clase, obviamente la semisuma, ya lo completamos de manera directa. Listo, 65. Nuestra frecuencia, obviamente ya sabemos que es la cantidad de datos que tenemos. 80, acá está, ya tengo al n. El n me dice que es igual a 80. Entonces, si tengo el n y el h, puedo hallar esta primera frecuencia. Lo mismo para el tercer intervalo, ojo, ¿ya? Entonces, determinamos en este caso, ¿no? Bueno, ahí está el proceso que hemos determinado el W. Nuestro F1, H1 por N, 0,3 por 80, que vendría a ser 24. Ok, ya conocemos entonces este datito. Nuestro F3, que es del tercer intervalo, nuestro H3 por N, que es
igual 80, 0,4 por 80 sería 32. Ya tenemos acá en este caso. Vamos a aplicar tu regla, serruchito. Vamos a ver si es necesario determinar los otros h's o no, o de repente con ello es suficiente para determinarlo, ¿no? 24 más cuánto me da 30, sería más 6. 30 más 32, bueno, aquí es 62, 62, bueno, acá no tengo, pero sí en la manera inversa, numerito más 2 es 80, sería 78. 62 más cuánto es 78, 16, ¿no? Más 16, efectivamente, ya está. Ya completamos todo. Puedo hacer mis divisiones para determinar, en este caso, las otras frecuencias relativas, ¿no? Pero me está pidiendo la moda y para la moda obviamente solo necesito el F minúscula. La cantidad de datos que repite más veces. Muy bien, voy a ver quién es aquel que repite más veces, ¿no? 24, 36, 32, 32. Esta es mi frecuencia. Entonces voy a trabajar con este intervalo. Ya está. Entonces reemplazamos nuestra moda, límite inferior, aquí está, 40. Nuestro ancho de clase vale 10. ¿Está bien? El D sub 1 es 32 menos el anterior, menos 6, ¿sí? Y el D sub 2, 32 menos 16 el posterior, ¿no? En este caso ya lo conocemos ahí. Lo reemplazamos, 40 más 10, 26, 26 más 16 en este caso. Ya en la parte inferior, bueno, es ya parte mecánico, lo importante es completar y saber los datos requeridos, ¿no? Hacemos nuestra operación correspondiente, metemos a la calculadorita, 40, en este caso 19. A ver, acá un lapsus, ¿no? 40,85 sería, si esto es 0,85, también sería en este caso, ¿no? Solo hay que corregirlo esto nada más, ¿ya? Listo, 40,85, ese datito, listo. Ya tenemos entonces nuestra moda en este caso. Veamos un último problema, que es un poquito variante a ello, ¿no? Que no tenemos en este caso límites en el intervalo, ¿ya? Se preguntó a 100 personas, me dice la cantidad de veces que acuden a un hospital en un año y se obtuvo esta tabla. De 0 es 20, de 1 25, de 2 es 10, de 3 es 30 y de 4 15, me dice. Los que asisten, ¿no? 4 veces 15 personas. Determine la suma de la media, mediana, moda. ¿Qué hacemos en este tipo de problemas si no hay tabla, no? Entonces, lo que vamos a ver primero, la moda es aquel que repite más veces, pero no me está pidiendo de la cantidad de personas, me está diciendo cantidad de veces que acuden al hospital. Entonces, efectivamente, yo estoy trabajando para determinar este dato. Entonces, tengo que ver dónde asisten más personas. Profesor, acá 30. Hay personas. ¿Y cuántas veces son esos? Son 3. Por eso que acá la moda es 3. ¿Ya? Porque me está especificando los que acuden la cantidad de veces al hospital. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué más? En nuestra mediana, en esta parte, recuerda pues que es la parte media, ¿no? Entonces, es fácil poderlo ver, donde está en este caso la parte media de la distribución que tengo en este caso, ¿no? Con el número de veces, ¿no? Anterior era hay 2, posterior era hay 2 veces, ¿no? Entonces, la parte media en esta parte, ¿ya? No es tan complicada en este sentido. O si deseo también, pues, en función a la sumatoria, ¿no? 20, 45, 55, ¿ya? Y bueno, acá sería 85 y sería 100, ¿no? Si lo deseo, pero esta parte es un poquito más práctico. El detalle acá es determinar la media propiamente, no la mediana, ¿ya? Porque va a haber algunas dudas en esa situación. Para determinar la media, tengo que multiplicar, ¿de acuerdo? El número de veces por la cantidad de personas es una sumatoria. Acá sí se aplica también la sumatoria. 0 por 20, más 1 por 25, más 2 por 10, más 3 por 30, más 4 por 15. Dividido entre quién la cantidad, ojo, de personas. Así me pida ello, me pide el otro, siempre implica la cantidad de datos que se tiene. En este caso que vendrían a ser las personas, que vendrían a ser 100 en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a ver es esa condición. Entonces, hacemos nuestra operación correspondiente, mecánico, 1,95, ¿ya? Que vendría a ser la media.
Cuando son los datos específicos y no tengo intervalos, se determina de esa manera, de forma directa en este caso. ¿De acuerdo? Listo. Por lo pronto sería, me parece, todo. Por el escaso tiempo que se tiene, vamos a poner de repente una última regla en este último periodo.